Hola, en este video veremos la explicación y algunos ejercicios de la ley de cosenos y la ley de la tangente. Primero vamos a explicar para qué se utiliza la ley de cosenos y cómo podemos utilizarla. Bueno, la ley de cosenos es utilizada para encontrar las partes faltantes de un triángulo oblicuo. La podemos utilizar de dos formas, ya sea cuando se conocen dos lados y un ángulo, o bien cuando se conocen los tres lados del triángulo. Recordando un poco que un triángulo oblicuo es un triángulo que no es un triángulo rectángulo, es decir, que puede ser un triángulo agudo si sus tres ángulos son menores a 90 grados, o puede ser un triángulo obtuso, ya sea que si sus tres ángulos es mayor o igual a 90 grados. Un poco de terminología antes de pasar a los ejercicios es que utilizaremos, se establece que para un triángulo oblicuo los lados los llamaremos A, B y C en mayúsculas, y los ángulos internos de este serían A, B y C respectivamente en minúsculas. La ley de cosenos nos dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces AB el coseno de C, recordando lo que vimos anteriormente. Minúsculas son ángulos y mayúsculas son lados. La ley de cosenos también puede establecerse para encontrar el lado B y el lado A, respectivamente. Vemos la fórmula aquí abajo. Como mencioné al principio del video, podemos utilizar la fórmula de dos maneras diferentes. La primera es si conocemos un ángulo y dos de sus lados, podemos determinar el lado opuesto. Por ejemplo, si se conoce un ángulo y los dos lados del triángulo, se puede determinar el lado opuesto. Entonces, si conocemos el ángulo C, que es igual a 50 grados, A es igual a 6 y B es igual a 9 unidades, aplicando la ley de cosenos, simplemente sustituyendo los lados y el ángulo que nos dan, pues obtendremos el lado C de este triángulo. Entonces sustituimos C cuadrada es igual a A cuadrada, que en realidad es 6 al cuadrado, más 9 cuadrado menos 2 veces 6 por 9 por el coseno de 50. Sustituimos y resolvemos valores y sacamos raíz cuadrada. Para quitar el cuadrado de C, sacamos raíz cuadrada. Eso nos da un total de 6.89. Ahora bien, si se conocen tres lados del triángulo, entonces podemos encontrar cualquier ángulo que nosotros queramos utilizando las fórmulas que vimos al principio del video. Por ejemplo, si nos dan los tres lados del triángulo, que sería A igual a 10, B igual a 12 y C igual a 14, para encontrar el ángulo C, pues simplemente despejaríamos el coseno de C de la fórmula, quedando de esta manera: C cuadrada, que sería 14 cuadrado igual a 10 cuadrado más 12 al cuadrado menos 2 veces 10 por 12 coseno de C. Resolvemos términos y despejamos coseno. Esto nos quedaría como coseno a la menos 1 de 196 menos 100 menos 149 entre menos 240. Resolvemos esto en la calculadora y nos da un total del ángulo C es igual a 78.46 grados. El teorema de la tangente parece un poco más complejo, pero en realidad es muy similar al teorema de cosenos. El teorema de la tangente relaciona las longitudes de los lados de un triángulo con las tangentes de los dos ángulos opuestos. De modo que el teorema de la tangente nos dice, enuncia lo siguiente: la razón entre la suma de los lados A, B o C de un triángulo y su resta es igual a la razón entre la tangente de la media de los dos ángulos opuestos a dichos lados y la tangente de la mitad de la diferencia de estos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente la fórmula que tenemos a la derecha: A más B entre A menos B es igual a la tangente de A más B sobre 2 entre tangente de A menos B sobre 2. Y de igual forma podemos obtener diferentes valores, ya sea lados o ángulos. Ahora, las aplicaciones de igual forma son dos. Sabiendo un lado y dos ángulos, podemos calcular los otros dos lados y el otro ángulo. Aplicación número 2: sabiendo dos lados y un ángulo, podemos calcular el otro lado y los otros dos ángulos. Ahora, en este
A continuación veremos un ejercicio en el cual aplicaremos la ley de la tangente de una forma muy simple, no es tan complicado como parece. El enunciado nos dice lo siguiente: si tenemos un triángulo ABC con ángulo 90 grados, B 30 grados y su lado opuesto es de 5 centímetros, encuentre el valor del lado opuesto B. Ok, entonces utilizaremos la fórmula y reemplazaremos los datos que tenemos en los datos que nos ha dado el problema. Entonces escribimos la fórmula y sustituimos valores. Tenemos lado A, pero no tenemos lado B, que es el lado B que vamos a calcular. Es igual a tangente de A ángulo A menos ángulo B sobre 2. Tenemos ambos ángulos, entonces los sustituimos. Entonces nos quedaría la fórmula así: 5 menos B entre 5 más B es igual a tangente de 90 menos 30 sobre 2 sobre tangente de 90 más 30 sobre 2. Tenemos todos los valores del lado derecho, por lo cual vamos a resolver solamente el lado derecho de la igualdad. Resolvemos ya sea con la calculadora o utilizando propiedades de raíces. Yo lo voy a hacer utilizando propiedades de raíces. Entonces tenemos tangente de 90 menos 30 sería tangente de 60 entre 2 sería tangente de 30. Abajo tendríamos tangente de 90 más 30 sobre 2, tendríamos tangente de 60. Tenemos tangente de 30 sobre tangente de 60. Esto en propiedades de raíces es raíz de 3 sobre 3 entre raíz de 3. Si resolvemos esta fracción nos da a 1/3. Entonces el lado derecho de la igualdad es igual a 1/3. Ahora vamos a escribir la fórmula, pero ya tenemos el lado derecho de la igualdad, lo cual lo siguiente es muy sencillo. Tendríamos 5 menos B sobre 5 más B es igual a 1/3. Lo podemos hacer por álgebra. Productos cruzados. 3 multiplicaría a 5 menos B igual a 5 que multiplicaría a 5 más B. 5 por 1, 5 más B. Entonces ya tenemos una ecuación lineal en la que simplemente es multiplicar y obtener resultados. Multiplicamos 3 por 5, nos da a 15, menos 3b es igual a 5 más b. Ahora, términos semejantes de un lado y términos semejantes del otro lado. Menos 3b menos b nos da a menos 4b igual a 5 menos 15 es menos 15. Despejamos a b para que nos quede positivo. B es igual a 15 sobre 4 y esto nos da un total de 3.75 centímetros. Con este sencillo problema hemos aplicado la ley de la tangente para encontrar el lado opuesto B. De igual forma se puede utilizar para encontrar los diferentes lados o ángulos del triángulo. Y para resolverlo sería aplicando los mismos procedimientos que hicimos en este problema. Gracias y sería todo.